Rosario Santo les calme su mal. Estemos unidos con fe y dulce canto, los 5 misterios. La estrategia insurgente para sitiar Guanajuato fue la siguiente. Una columna se dirigió a los entramados, vericuetos y callejones que circundaban el castillo o la lóndiga de Granaditas. Sin embargo, un consejo proveniente de algún habitante de aquella villa les indujo a movilizarse hacia los peñascos, hacia las alturas escabrosas que rodeaban la villa de Guanajuato. El ataque fue sumamente impresionante tanto para los del bando realista como los del bando insurgente. Nos cuentan algunos de los cronistas, historiadores y especialistas del periodo que aún los mismos protagonistas de aquel hecho de armas fueron muy conscientes de lo que estaba en juego. Los realistas se habían aposentado en las azoteas y también en las pequeñas y estrechas ventanas que daban hacia el exterior, y desde ahí, con su fusilería, apuntaban y disparaban. Sin embargo, no atinaban, porque los indios, que constituían la mayor parte del ejército insurgente, lanzaban con sus ondas una impresionante lluvia de piedras. Por lo tanto, muchos de los realistas, a pesar de haber acabado con 64 indios en aquella jornada, pues no podían disparar o apuntar de manera más eficiente. Sin embargo, apareció en aquel punto del sitio un joven que trabajaba en las minas circundantes. Era una figura raquítica, era un hombre que en su piel traía los severos daños y efectos del trabajo de las minas. Algunos dicen que se apodaba el Pípila, porque parecía que su voz tenía el mismo tono de la de un graznido de la hembra del guajolote, o porque tenía la piel muy semejante a aquel animal. Juan José de los Reyes Martínez Amaro se acercó al cura Hidalgo y ambos intercambiaron el siguiente diálogo. Amigo, se me asegura que usted se quiere arriesgar a quemar la puerta del castillo de Granaditas. Es cierto, mi general. Y dígame, ¿de qué manera intentáis tan peligrosa tentativa? De un modo muy sencillo y fácil. Díganos, ¿qué es lo que necesita? Que me traigan un toro que me cubra bien la espalda, una riata y una mecha. Idea principal era derribar la puerta principal. Sin embargo, desde las azoteas del edificio, muchos soldados realistas arrojaban frascos de aceite y explotaban y hacían daño en los sitiadores. Entonces, este joven le había propuesto al cura Miguel Hidalgo colocarse una losa en las espaldas y posteriormente tomar un ocote o una mecha encendida y prenderle fuego a la puerta. Sin embargo,
el ataque insurgente era incesante y el pobre y desvalido Pípila fue arrastrándose hasta las escalinatas principales y logró prenderle fuego a la puerta. Algunos otros autores dicen que se necesitaron más zocotes y también más hombres para lograr prender fuego a la puerta principal. Mientras tanto, en el interior del recinto de la Alhóndiga de Granaditas, el intendente José Antonio de Riaño propuso personalmente ir y apostar a la entrada principal o a los alrededores más cercanos del edificio unas guardias. Sin embargo, un balazo proveniente de alguna casa cercana o probablemente cerca de las escalinatas, desafortunadamente le penetró el ojo izquierdo y la bala pues siguió su trayectoria saliendo del otro lado por la sien. Entonces, unos guardias que estaban cercanos al intendente lo metieron y colocaron su cadáver en uno de los graneros. Quedaban como defensores principales de la Alhóndiga el mayor Diego Berzábal y Gilberto Riaño, que era hijo del intendente. Pero en aquel fragor, en aquel gran conmoción de sitiados y de sitiadores, desafortunadamente para la causa realista se desencadenó un pleito legaloide que fue fatal en el destino de este sitio. Se decían las leyes castrenses que en caso de ausentarse o faltar la figura del intendente, asumía el poder político, económico y militar, el militar de más alto rango, mientras las leyes civiles también estipulaban que a falta del intendente o ausencia de él, asumía el asesor de Hacienda. Entonces, don Diego Berzábal y el licenciado Manuel Pérez Valdés disputaron aquel reglamento. El mayor Berzábal, unos días previos al sitio, le había escrito a su esposa que aquella decisión del intendente era fatal para los destinos de los españoles y los vecinos de Guanajuato. Sin embargo, era su superior y tenía que obedecer órdenes. Entonces el licenciado Valdés mandó a un soldado realista a salir con un pañuelo blanco para solicitar el armisticio. Sin embargo, los insurgentes, encolerizados y calientes en el sentido de seguir insistiendo en arrojar piedras y tomar a toda costa la Alhóndiga, lo despedazaron ahí mismo. Entonces, después de esa disputa, lograron entrar los insurgentes, irrumpieron notablemente, alancearon, acuchillaron y cometieron actos de rapiña jamás antes visto en el territorio de la Nueva España. Entonces se decía que algunos españoles peninsulares, desgraciados e impotentes ante la situación en la que se encontraban, arrojaban las barras de plata y las onzas de oro. Otros hombres y mujeres clamaban que no los matasen. Sin embargo, sus verdugos decían: nos vemos en el infierno.
y después de aquella jornada sangrienta, el cura Miguel Hidalgo se dirigió a la casa del regidor y del alférez real, y ahí afirmó que aquella jornada fue motivada por los principios revolucionarios de aquella época y sobre todo lo que sucedía en Francia. Sin embargo, los excesos, atropellos y tropelías acometidos en aquella gran revolución de 1789 no eran los mismos objetivos del cura Hidalgo. Hidalgo mandó formar un gobierno provisional mediante una junta, mandó también a acuñar monedas e instalar una maestranza para fabricar cañones. México 200, religión, unión e independencia. Continuamos. Entre el 16 de octubre y el 1 de noviembre de 1810 se suscitaron una serie de acontecimientos fundamentales en el destino de la insurgencia novohispana iniciada por el zorro Miguel Hidalgo y Costilla. En ese día 18 de octubre de 1810, Miguel Hidalgo y Costilla, Ignacio Allende y Juan Aldama entraron a Valladolid. Recordemos que aquel lugar había sido el centro en el cual el zorro Hidalgo se formó de manera profesional e intelectual. Ahí fue recibido y aclamado por algunos de los individuos más importantes de aquella población. Es importante recalcar que uno de los sacerdotes de aquel sitio trató de persuadir a Hidalgo de que dejase la insurgencia y la sedición, pero este señor cura fue rodeado por otros individuos. También en esas semanas que probablemente le dieron un matiz legal, un matiz más encomiable a la lucha, José María Azarena y el licenciado Ignacio López Rayón propusieron por primera vez la abolición de la esclavitud, así como la supresión de alcabalas, tributos y otros gravámenes que pesaban sobre los indígenas de la Nueva España. Es importante también recordar que el conde de Cerro Gordo, que era jefe de la milicia provincial, le dio una serie de adhesiones, como por ejemplo los 2 regimientos de infantería y también una banda de música. En Valladolid también cabe destacar que los insurgentes constituían ya un ejército de 50,000 efectivos. Sin embargo, se le van a agregar, de acuerdo a la estancia de Miguel Hidalgo e Ignacio Allende en Valladolid, 30,000 hombres más. Por ello, cuando como resultado tenía ya 80,000 soldados insurgentes, indios, rancheros, labriegos, algunos miembros de las milicias provinciales, etc., también se le propuso que formara unos regimientos para poder así organizar mejor a sus fuerzas, y así lo hizo.
resultaron 80 regimientos de 1000 hombres cada uno, y también se le propuso que de esos 80,000 pues apartara 14,000 y se les adiestrara militar y castrensemente en Pátzcuaro. Sin embargo, también podemos destacar que lo ocurrido en Valladolid va a tener dos implicaciones o dos consecuencias muy importantes. La primera, ahí se va a formular un programa político que desde la perspectiva o desde el punto de vista de la guerra pues no tenía ningún sentido. ¿Por qué? Porque recordemos que fue un levantamiento circunstancial y pues con fuerzas que realmente no estaban preparadas, como había dicho Ignacio Allende. Y en segundo lugar, pues de alguna u otra manera la lucha va a encauzarse hacia un matiz social. De hecho, el autor Ernesto de la Torre Villar, en su obra La Independencia de México, destaca que el movimiento insurgente en Nueva España fue el único que tuvo matices o tuvo cariz social, mientras las demás revoluciones en las otras colonias del Imperio Español tuvieron más que nada un tinte puramente político, es decir, desplazar a los peninsulares o a los gachupines y en cambio imponer a la clase criolla intelectual o de las clases o las élites acomodadas del reino. Recemos unidos con fe y dulce canto los 5 misterios del Rosario Santo. Es el Padre Nuestro y el Ave María, Requiem canti paz y la letanía. Recemos unidos con fe y dulce canto los 5 misterios del Rosario Santo. Recemos nosotros el Ave María, alivia las almas de tanta agonía. Recemos unidos con fe y dulce canto. En la Ciudad de México, las armas ideológicas se erigían y levantaban en contra de Miguel Hidalgo. El día 28 de septiembre de 1810, el mismo día en que Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama y el ejército insurgente sitiaron, tomaron y mataron a los residentes de la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato, el obispo electo y gobernador eclesiástico de la provincia de Michoacán, Manuel Abati Queipo, lanzó la pena de excomunión contra los insurgentes y los sediciosos que los apoyasen. Posteriormente, el 11 de octubre del mismo año de 1810, el arzobispo de México, su ilustrísima y veneradísima, así como el Santo Oficio de la Inquisición, decidieron confirmar aquella pena de excomunión lanzada contra los insurgentes. El Tribunal del Santo Oficio abrió la causa del año 1800, en la cual se acusaba a Hidalgo de hereje, calvinista, luterano, sedicioso, perturbador de la paz pública e instigador de ideas sediciosas, así como también la afirmación de que no existía ni el infierno, el purgatorio y la gloria.
Sin embargo, no solamente estas instituciones y también estos actores sociales novohispánicos lanzaron diatribas contra el cura Hidalgo. También surgieron libelos, panfletos y también otras voces, rumores que acusaban a Miguel Hidalgo de excristiano, exhombre, exgeneralísimo, bachillerajo Hidalgo y un sinfín de insultos y de infamias contra el iniciador de la insurgencia. México 200, religión, unión e independencia. Continuamos. Para sufragar los gastos de la campaña se extrajeron los caudales, los diezmos y las limosnas guardadas en los cofres y baúles de la Catedral de Valladolid, y se encargó a una recua de mulas a cargar con dichos recursos económicos. Entre Charo e Indaparapeo vino el exalumno del Colegio de San Nicolás de Valladolid y sacerdote de Carácuaro, José María Morelos y Pavón, para ponerse a las órdenes del zorro. Este le encomendó adiestrar y conjuntar una pequeña fuerza para abrir un frente de guerra en la costa sur de la Nueva España. El 30 de octubre de 1810, los insurgentes, al mando del capitán de dragones de la Reina de San Miguel el Grande, Ignacio Allende, y el generalísimo Miguel Hidalgo y Costilla, salen hacia Tianguistengo, en lo que hoy día es el Estado de México. Por otro lado, proveniente de San Luis Potosí, venía el general brigadier Félix María Calleja del Rey, con aproximadamente una cantidad de 5,000 hombres, o 4,000 según las fuentes historiográficas, 8,000 caballos y 8 cañones de grueso calibre. Y en Querétaro se le unió el conde de la Cadena con otros 3,000 o 4,000 hombres. Ambos marcharon por la misma ruta que habían tomado los insurgentes. Cabe destacar que en San Miguel el Grande, desde donde era oriundo Ignacio Allende, se saquearon las casas y las propiedades de este y de Juan Aldama. Entonces, el virrey Francisco Javier Venegas, que había llegado a la Ciudad de México el 13 de septiembre de 1810, y encomendó esta importantísima misión a nada más y nada menos que el teniente coronel Torcuato Trujillo, quien había llegado
con el virrey y su excelentísima señoría, con una fuerza de 3,000 soldados. Entonces Torcuato Trujillo, desde la capital del virreinato novohispano, avanzó y temía que los insurgentes lo cercaran y lo batieran en retirada. Por ello, estuvo a punto de destruir el puente de Atengo. Sin embargo, ambas fuerzas se van a encontrar en el Monte de las Cruces. ¿Cómo comenzó la batalla? El 30 de octubre de 1810 se suscitó la batalla del Monte de las Cruces. El coronel Torcuato Trujillo contaba aproximadamente con unos 3,000 o 5,000 hombres, con 4 cañones de A4, con un regimiento de caballería y un regimiento de infantería. Él tuvo la genialidad de emplazar en las cumbres o los puntos más altos y escabrosos de aquel sitio algunas de sus baterías, mientras en los flancos integró a la caballería y a la vanguardia a la infantería. Mientras, en lo que respecta al ejército insurgente, ellos tomaron como orden el siguiente: en la retaguardia se constituyeron la caballería del regimiento de dragones de la Reina y los indios, que eran aproximadamente unos 70,000 soldados. Ellos portaban arcos, flechas, machetes, palos, tranchetes, etc. En medio iban los regimientos de infantería de Valladolid, Guanajuato y Celaya. Y en la vanguardia los 500 dragones de Ignacio Allende. Durante 6 largas horas tuvo como duración esta batalla. Parece que empezaron unos disparos entre los insurgentes y algunos realistas del flanco izquierdo. Sin embargo, algunos historiadores y obras historiográficas de este periodo nos dicen o afirman que hubo un hecho que detonó la derrota realista, o más bien que detonó la batalla en su punto más fragoroso y en su punto más violento. Unos afirman y otros dicen que probablemente la batalla se suscitó de la siguiente manera.